Doctora Salgado, buenos días. Conociendo usted entonces las condiciones para celebrar esta audiencia, a partir de este momento dispone usted hasta 15 minutos para exponer sobre los 3 aspectos solicitados. Adelante, por favor. Buenos días. El artículo 1 de la Constitución de la República me permite trazar el marco en el que voy a desarrollar mi concepción sobre la administración de justicia. El Ecuador, dice el artículo 1, es un Estado constitucional de derechos y justicia. Añade más elementos, pero me voy a referir concretamente a las 3 categorías. ¿Qué supone un Estado constitucional de derechos? Supone que el Estado ha alcanzado la más alta forma de organización de un Estado. Supone que estamos regidos por una Constitución rígida, ¿cierto? Todos los poderes públicos y privados se sujetan a la Constitución. Se produce lo que Alexis, ese alemán que ha revolucionado realmente el mundo del constitucionalismo, denomina el efecto de irradiación. Es decir, impregna el sistema normativo de forma tal que es difícil que un problema jurídico no encuentre en la norma constitucional un referente remoto o lejano. Se produce entonces en un Estado constitucional de derechos la fuerza vinculante a partir del principio de supremacía de la Constitución. Además de que la Constitución se vuelve norma de aplicación inmediata. Lo estoy diciendo absolutamente telegráficamente, no porque los elementos del Estado constitucional realmente son muchos más. ¿Por qué decimos que es un Estado de derechos? El Estado de derecho en el que antes estábamos viviendo, ¿cierto?, da un giro interesante y nos sitúa frente a la dignidad de los seres humanos, a sus derechos. ¿Qué pasa entonces? Se amplía el catálogo de derechos humanos, ¿no es cierto? Y en Ecuador a la vanguardia, tema que ha sido destacado internacionalmente, establece una nueva forma de división, de clasificación de los derechos humanos, ¿no es cierto? Dejando de lado aquella antigua forma de clasificar a partir de las 3 generaciones de derechos humanos. El Ecuador considera que hay los derechos del buen vivir, los derechos de participación, los derechos de grupos de atención prioritaria, las comunidades y pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza, que es absolutamente innovador también en el tema constitucional, y los derechos de protección. Y subrayo los derechos de protección, porque estos hacen referencia, ¿no es cierto?, al acceso a la justicia como derecho fundamental, ¿no?, al acceso a la justicia y a todos los elementos del debido proceso. Pero no solamente esto es lo que nos hace sentir que vivimos en un Estado constitucional de derecho, ¿no es cierto?, sino que a través de algunas disposiciones a lo largo de la Constitución, el Ecuador nos hace ver que este es un Estado sometido a los derechos de los seres humanos, de los hombres y mujeres, porque por primera vez se resalta, ¿no es cierto?, el hecho de que las ecuatorianas formamos parte del territorio nacional. Ese, entre comillas, o entre paréntesis, un logro de las mujeres. Entonces, digo que a lo largo se establece la obligación del Estado de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos. Es el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos humanos. Los jueces y las juezas, y he subrayado esto, ¿no?, porque tiene que ver con lo que estamos ahora tratando. Los jueces y las juezas administrarán justicia con sujeción a los derechos. Reiteradamente lo repite en la Ley Orgánica de la Función Judicial, este tema. Y además se establece para todas las otras funciones del Estado, ¿no es cierto?, el marco en el que han de actuar conforme al respeto a los derechos de las ecuatorianas y los ecuatorianos. ¿Por qué decimos que es un Estado? Pero no solo eso, ¿no es cierto? En el artículo 10 define los titulares de los derechos. Y además de eso, lo que Miguel Cardonell, que es otro teórico
obligado de referencia en el tema del neoconstitucionalismo, pues, considera que es un mini tratado de derechos humanos, y esto también lo pone al Ecuador en la vanguardia de los países de Latinoamérica y del mundo, diría yo. Establece los principios a los cuales ha de regirse este Estado de derechos. Y nuevamente termina diciendo: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Pero además dota, ¿no es cierto?, de garantías. Bien sabemos que nada más la declaración de principios, si es que no están establecidas garantías, no se entiende mucho, ¿no es cierto? Pero tenemos entonces definidas garantías normativas, garantías de políticas públicas y garantías jurisdiccionales. Y obviamente en este escenario, ¿no es cierto?, los derechos de las personas han ser ejercidos, fortalecidos, tutelados, ¿no es cierto?, se realiza la justicia. La justicia, entendida como nos dice ese pensador italiano Sagrebreschi, que dice, más que como un concepto teóricamente construido, tiene que ser una vivencia, no una generosa utopía. Y aquí lo importante, los jueces y las juezas pasan a tener un papel central en el Estado constitucional de derechos como garantes de la tutela, de la vigencia, del fortalecimiento, de la defensa de los derechos humanos. Entonces, por ahí es donde va mi concepción sobre la administración de justicia, ¿no? Entonces, necesariamente vuelvo al artículo 1 de la Constitución, ¿no?, al inciso segundo, cuando dice que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de la autoridad y se la ejerce a través de los órganos del poder público. Este artículo, este inciso segundo, me remite al artículo 167, en el que se determinan los principios de la administración de justicia, que dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se la ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone esto? Que la soberanía radica en el pueblo constituido por ecuatorianas y ecuatorianos. Supone, ¿no es cierto?, el reconocimiento expreso de la existencia de un poder originario en manos de las ciudadanas y los ciudadanos. Supone que la potestad de administrar justicia, este pueblo soberano la delega a los jueces y a las jueces, ¿cierto? Y como toda facultad delegada está sujeta a control, ¿no es cierto?, y a rendición de cuentas. Pero además es una potestad, ¿no es cierto?, que tiene que ser legitimada cotidianamente por parte de los jueces a través de un ejercicio ético, transparente y pegado a la Constitución. Traigo ahora una frase de Miguel Carbonell que dice: hacerse cargo de los problemas reales que viven cotidianamente los seres humanos de carne y hueso. Eso es administrar justicia. Más allá de frases rimbombantes de que a cada un quien lo que le corresponde, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Tiene que ser la solución de los problemas de ciudadanas y ciudadanos de carne y hueso. Y aquí traigo nuevamente una categoría, digamos, una propuesta del movimiento feminista. Dejemos de lado al genérico humanos y hagamos la cuenta que estamos presentes ante ciudadanos de carne y hueso, con problemas. Y los problemas de la justicia, los problemas jurídicos irresueltos, son problemas que agobian a los seres humanos, no los dejan dormir, les tienen una incertidumbre completa. Esos son los problemas que están a cargo de los jueces y las jueces. Y esos son los problemas que tenemos que solucionar las jueces y los jueces. Pero más, la Constitución nuestra hace una clara diferenciación, ¿no es cierto?, entre administración de justicia y función judicial. Y establece principios tanto para los unos como para las otras. Entonces,
dejando claro que la administración de justicia es un servicio público. A mí me parece súper importante, por ejemplo, el cambio de denominación de magistrados de la Suprema Corte, que eran antes, y de magistrados de cortes provinciales, que eran en las provincias, pasan a ser jueces provinciales, jueces nacionales. 5 minutos. Un poco se les quita la plataforma, ¿no? Y las barreras para que haya una interacción mucho más directa con los ciudadanos y con las ciudadanas. Entonces, entiendo entonces que nuevamente, ¿no?, que la administración de justicia como un servicio y el derecho al acceso a la justicia como un derecho fundamental, como un derecho sustancial. Ahora bien, las mujeres irrumpimos en el escenario normativo en el año 95, cuando se promulga la ley contra la violencia a la mujer y la familia trabajada por las mujeres. La ley primera que reconoce las necesidades, experiencias y vivencias de las mujeres. Con los problemas que haya tenido esta ley, ¿no es cierto?, yo creo que ayudó a solucionar la vida de muchas personas. Luego, en el año 98, las mujeres participamos activamente para fortalecer la igualdad de oportunidades, que creíamos que estaba todavía en sus inicios, para proponer las ideas, ¿no es cierto? Y en esta vez en Montecristi, mujeres de todos los rincones del mundo acudimos con nuestras demandas de reivindicación. Y una de esas demandas precisamente me permite estar aquí, le permite a usted, doctor, estar aquí. La paridad, ¿no es cierto? Pero la paridad no entendida únicamente como igual número de mujeres, igual número de varones. No, compartir el poder. ¿Para qué? Para afirmar, para crear, para fortalecer. Contrario a lo que se ha venido haciendo, para subordinar, para limitar, para circunscribir. Es entonces ese afán el que me tiene aquí. Yo estoy convencida que las mujeres, no todas, mujeres conscientes, mujeres que han estado en la reflexión, podemos cambiar la justicia, pero estando en las entrañas de la justicia. ¿Sí? Pensando cada día que lo que tenemos que solucionar son problemas de seres humanos de carne y hueso. Pero hay además otro tema que las mujeres incluimos en esta Constitución, las tareas de cuidado. Frente a las tareas de cuidado, el feminismo ha desarrollado toda una teoría sobre la ética del cuidado, que ha sido tomada por otros sectores. Leonardo Bock, por ejemplo, dice: otro mundo tiene que ser posible, porque tenemos que cuidar de la vida. Se convierte así en el paradigma de una nueva civilización. La dignidad, el cuidado de la dignidad humana. Cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Ese es el interés mío, después de haber trabajado más de 20 años con sectores, no con sectores, porque las mujeres no somos un sector, ¿cierto?, con más del 50% de la población y con otros grupos humanos que han sido históricamente excluidos. He sentido en el acompañamiento que realizaba a las mujeres la angustia de la espera. Y no es que la justicia únicamente tiene que ser aplicada con celeridad y debida diligencia, como lo supone nuestra Constitución, como lo manda nuestra Constitución, sino que tiene que ser traducida, ese proceso de razonabilidad, ¿no es cierto?, que se da al interior de los jueces y las juezas, tiene que ser expresado. Tenemos que saber por qué. Tenemos que coger un fallo y saber qué es lo que nos quiere decir el juez. Porque además, la importancia de ese fallo tiene que ver con el cambio de comportamiento de los seres humanos. Alda Facio dice, Alda Facio, esa pensadora costarricense, dice: la jurisprudencia, como la ley, no cambia las cosas de la noche a la mañana, pero institucionaliza una forma de pensar. De ahí el impacto que puede tener una administración de justicia diferente. Y a eso me propongo, hacer una administración de justicia diferente, teniendo a los seres humanos como centro de mi actividad. Pregunta de los secretarios. Doctora Salgado, aunque en su exposición usted ha traducido por qué
quiere llegar a la Corte Nacional de Justicia, quisiera que usted amplíe por qué aspira a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, entonces a mi trabajo con las mujeres. Las mujeres hemos logrado importantes, a través de todas las acciones que hemos tenido, hemos logrado temas muy importantes que se han incluido en la Constitución, con persistencia, con convicción, con compromiso, con compromiso vital sobre todo, ¿no? No hemos necesitado quemar llantas, no hemos necesitado atacar puentes, sin embargo, he tenido la suerte de palpar los logros normativos obtenidos. De la misma manera, creo que con persistencia, con perseverancia, ¿no es cierto? Y haciendo uso de la otra mirada que tenemos las mujeres, podemos cambiar la justicia. Podemos hacer de ella, en un Estado constitucional de derechos que nos da la chance, ¿no es cierto? Un Estado, o teniendo una constitución de principios, ningún conflicto puede quedarse sin resolver. Y seguramente, como nosotras las mujeres, hay muchos grupos humanos que consideran que sus necesidades no han sido plasmadas en derechos, pero ahora eso no es razón para que su caso se quede sin ser resuelto en un Estado constitucional de derecho. Estoy firmemente convencida que el trabajo que he logrado para visibilizar el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que ha sido un trabajo duro de algunos años, lo podemos lograr también en la justicia, desde otra mirada de la justicia, desde otra perspectiva. Doctora, ¿usted podría, por favor, decirnos si en el caso de llegar a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia, usted ha postulado para las salas de familia, niñez, adolescencia? A esa sala llegarán seguramente casos vinculados con los derechos de las mujeres. ¿Usted podría decirnos brevemente cómo el principio de igualdad entre hombres y mujeres puede concretarse en su acción o en la acción de los jueces y las juezas de la Corte Nacional de Justicia y cómo eso contribuye a la democracia? Desde luego, a ver, una de las cosas por las que hemos peleado las mujeres toda la vida es en el tema de la igualdad, pero concebida desde nuestra perspectiva, ¿no? Eso supone no solamente igualdad ante la ley, o sea, la fórmula mágica, todos son iguales ante la ley, ¿no es cierto? Igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a recursos, igualdad de participación, porque uno de los temas más difíciles, por ejemplo, de lograr en el ámbito familiar es la toma de decisiones tiene que ser un asunto de común acuerdo, en base del diálogo. Yo que he trabajado tanto tiempo en violencia, sé que la violencia inhibe la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos pensar en una democracia sustancial ya de la que habla Fayol, ¿no es cierto? Si es que en el ámbito primero con el que tenemos contacto los seres humanos, los hombres y las mujeres en el momento que nacemos, no tenemos las nociones básicas de participación en la toma de decisiones. Entonces, por ahí es el tema que hay que reflexionar y que hay que plasmarlo realmente en los fallos cuando tenga ese tipo de cosas. Gracias, doctora. Doctor, buenos días. ¿Cuál cree usted que es el papel que debe jugar la Corte Nacional de Justicia, no solamente con sus fallos, sino también con su voluntad de emitir resoluciones que permita que el sistema de familia, mujer, niñez y adolescencia sea eficiente, y asimismo se disminuyan los niveles de impunidad en cualquier tipo de derecho irresoluto que en la actualidad existe? Ese es un reto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque supuestamente la casación tiene solamente dos finalidades, ¿no es cierto? Una nomofiláctica, es decir, la tutela de la ley, una finalidad absolutamente positivista, ¿no es cierto? La tutela de la ley y la unificación de la jurisprudencia, ¿no? Para lograr la seguridad jurídica. Sin embargo, de eso la doctrina en este momento nos da una nueva dimensión de la casación, ¿no es cierto? La liqueología.
la justicia en el caso concreto. Entonces ya no es únicamente una finalidad pública de seguridad jurídica la que tiene que ver con el tema de la casación, ¿cierto?, sino la resolución en el caso concreto. Obviamente, ¿cierto?, si es que tenemos una forma diferente de interpretar la realidad en la que están inmersos mujeres y hombres, ¿cierto?, y esa la plasmamos en un fallo, apoyándonos en la teoría, porque no es una cosa que la vamos a inventar. En este momento tenemos, a partir de la globalización, la posibilidad de tener acceso a la jurisprudencia internacional, por ejemplo. Y hay países que han avanzado muchísimo en eso. El derecho, el aprendizaje del derecho no se termina nunca, ¿no es cierto? Entonces es deber de los jueces y las jueces informarse, ¿no es cierto?, para sentar precedente, para que realmente ese fallo de triple reiteración pueda cambiar la visión que tenemos en este momento de los conflictos. Gracias. Doctora Salgado, en su exposición sobre la concepción de la administración de justicia, si bien utilizando usted recursos de la filosofía del derecho, e incluso citando a Carbonell cuando dice que se debe resolver problemas de carne y hueso, desde la perspectiva de género, hace una aproximación hacia su concepción de justicia, en vista de que, como usted conoce, además de la sala principal para la que lo postula, se debe pertenecer a una siguiente sala, y al cabo de 3 años en Corte Nacional, superados los exámenes que habrá en ese momento, los entonces jueces o juezas podrán continuar en la Corte. Me gustaría conocer un poco más sobre su experiencia, fuera ya del ámbito de género propiamente dicho, que a usted le capacitaría para poder seguir permaneciendo en sala y conocer sobre todos los aspectos de derecho también que usted solvencia. Yo creo que hablar de derechos es hablar de la vida. Y realmente he estado ligada toda mi vida profesional a la reivindicación de derechos. Si bien en un comienzo, por más de 20 años, estuve ligada al trabajo con mujeres, niñas y adolescentes, ahora último he estado ligada con trabajadores y trabajadoras de áreas de mayor riesgo de la producción, trabajadores mineros, trabajadores de la construcción, trabajadores agrícolas. Entonces, ese es otro tema que me motiva y que me ha impulsado a la participación. He trabajado con ellos y he sentido sus angustias y he sentido su desesperanza cuando trabajadores mutilados por la explosión de una mina, por ejemplo, no han podido o no se resuelve oportunamente el monto de la indemnización y por lo tanto ellos no tienen para solucionar las necesidades básicas de su familia y las propias. Entonces, he sido docente universitaria durante 8 años, fui profesora de la Universidad de La Suaya en el tema de Derecho Constitucional, en el tema de Derecho Humanitario en la Universidad del Pacífico. He ocupado cargos directivos en la ciudad de Cuenca, en el Colegio de Abogados, lo que realmente fue un logro en ese momento. ¿No? Y he sido la única presidenta del Tribunal del Colegio de Abogados. Y cuando accedí a la cátedra universitaria en Cuenca, en el año 92, no había una sola mujer como maestra, como profesora, como docente de las facultades, de las 3 facultades de Derecho. Fui la primera mujer que accedí a la docencia universitaria. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, doctora Salgado.